Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 27 de enero de 2023 para leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Les invito para que saquen sus Biblias para que nos podamos alimentar todo de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos 4, 12 y 13. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos en la vida, la luz que guía en nuestro caminar, lámpara para nuestro paso, luz en nuestro sendero de la vida, nos dice allí en el Salmo 119, versículo 105. Por eso es necesario que ustedes y yo nos alimentemos todos los días de la palabra del Señor, porque San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías 5, en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice que así como del cielo baja la tierra, baja la nieve, así como del cielo baja la lluvia y la nieve a la tierra y no vuelve al cielo antes de hacer que la tierra dé fruto, asimismo la palabra del Señor cuando viene a nosotros no regresa a Dios sin antes hacer en nosotros lo que Dios quería que haga en nosotros. Dios tiene un propósito para ustedes y para mí. Así que mis hermanos y hermanas, les invito a abrir nuestro corazón, a preparar ese terreno que es nuestro corazón donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con mucha perseverancia demos fruto. Nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o sea de día, la semilla brota y crece sin que sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren, depende de la hora que estén mirando este video. Les pido por favor que me ayuden a evangelizar, dándole compartir y también dándole suscribir para que la palabra de Dios llegue a más personas. En esta carta de amor, en el Evangelio de hoy, en esta carta de amor de Jesús para nosotros, Jesús nos dice algo muy interesante. San Marcos 4:26. Jesús le dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya sea
y ya duerma o esté despierto, sea de noche, sea de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El Señor Jesús nos pone un ejemplo del reino de los cielos y nos dice que un hombre echa la semilla, esparce sobre la tierra, ya sea de noche, ya sea de día. Él, aunque no se dé cuenta, la semilla va creciendo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Allí en San Mateo 13, en Lucas 12, Jesús nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios, que es sembrada en nuestro corazón, ya sea de noche, ya sea de día, va creciendo sin que se dé cuenta. Me llama mucho la atención aquí cuando dice sin que se dé cuenta, porque a veces nosotros, los adultos, a veces pensamos de esta manera. A los niños no les vamos a todavía enseñar la palabra de Dios, no les vamos a bautizar. Y cuando crezcas que decida. Es una manera muy errada de pensar esa cosa, mis hermanos y hermanas. Eso no es correcto. Nosotros debemos y tenemos que anunciarle la palabra de Dios a nuestros hijos desde niños. ¿Recuerdan allá 1 Timoteo 3:15? Nos dice que desde niño conoces las sagradas escrituras. Entonces, no hay razón porque ustedes y yo pongamos esa excusa de nosotros mismos a veces no alimentarnos de la palabra del Señor, y no solamente eso, sino de privarles a nuestros niños de alimentarse de la palabra del Señor, de llevarles a la Santa Eucaristía o a la misa para que se den un baño en la gracia del Señor, para que se llenen de gozo en el Señor, para que se alimenten de la palabra del Señor. Y a veces ustedes y yo no hacemos eso, mis hermanos y hermanas. El Evangelio es claro aquí y dice que la semilla crece aún sin que se dé cuenta el niño. Por eso en San Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20 nos dice Jesús: toda autoridad se me ha dado, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenles y enséñenles. Por eso nosotros, católicos, bautizamos a los niños de bebés y luego les enseñamos, hacemos tal como dice Jesús: bautícenles y enséñenles a cumplir todo lo que yo los he encomendado. ¿Cuál es el primer paso? Bautizarse. Alguien me preguntará, ¿pero de cuánto tiempo? En el Concilio de Cartago, año 452, se decretó que todos los recién nacidos deben de ser bautizados lo antes posible, ya que, por ejemplo, por el bautismo se revisten de Jesucristo, Gálatas 3:27, se hacen herederos del cielo, Gálatas 3:29, forman parte de la una y única iglesia de Jesucristo, 1 Corintios 12:13, sirve para la salvación, 1 Pedro 3, del 19 en adelante, reciben el don del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38 y 39. Se borra el pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 19. Salmo 51, versículo 7. Entonces hay tantas razones porque nosotros debemos de bautizar a nuestros niños y también desde pequeñitos, aunque no se den cuenta, nutrirles con la palabra del Señor, alimentarles de la palabra del Señor. A veces cuando vamos a rezar el rosario, vamos a misa, muchos dicen: oye, bebé, toma el celular, o ahorita que vamos a rezar, vaya usted por allá. Y después por eso el niño crece y ya de grande no quiere saber de las cosas de Dios. Pero nosotros mismos somos los responsables. Gálatas 6:7 nos dice que lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso ustedes y yo debemos de sembrar esa semilla en el reino de los cielos, primeramente en nuestros corazones, ponerla por obra, vivirla, y también en nuestros niños, desde pequeñitos. Por eso nos dice que la semilla crece sin que se dé cuenta, aunque pase el noche, pase el día, y no se da cuenta, y la semilla va creciendo. Muy bien. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios: un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por eso es importante a nuestros niños alimentarles con la palabra del Señor, enseñarles el camino del Señor, aunque no se den cuenta cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de frutos. Si ven, poco a poco
va creciendo. Los niños poco a poco van absorbiendo la palabra del Señor y lo que es sembrado luego se ve en sus obras, van dando fruto. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y ya cuando está grande el niño o la niña, entonces ahí se ve los frutos de lo que los papás hemos sembrado en ellos desde niños. A veces nosotros nos extrañamos, pero mi hijo se ha alejado de Dios, mi hija no le gusta ir a la iglesia, pero les instruimos en la palabra de Dios desde pequeños, aunque no se den cuenta, para que así la palabra de Dios vaya creciendo en sus corazones y ellos vayan dando frutos. Y a veces nosotros no nos ocupamos de eso y nos preocupamos después cuando ellos se alejan de Dios. Mis hermanos y hermanas, esta carta de amor del Señor es para que ustedes y yo sembremos la palabra de Dios en todos, incluyendo los niños. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. El reino de Dios también se aparece a una semilla de mostaza. Ustedes recuerdan esa canción. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Dice que la mostaza, no dice el Señor, es la semilla, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es el árbol más grande de todos los árboles. Y los pájaros del cielo vienen a ser refugio allí. Y si ustedes y yo dejamos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, y si ustedes y yo sembramos la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos, va a ser como esa semilla pequeñita, como la semilla de mostaza que es pequeñita, pero cuando crece da mucho fruto. Y así ustedes y yo podemos dar mucho fruto siempre y cuando nos alimentemos de la palabra del Señor y tengamos fe en Él. Romanos 10:17, por tanto la fe viene de la predicación es de la palabra de Dios. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Aquí vamos a descubrir algo muy importante. Aquí hay algo de que Jesús muestra que hay jerarquía en la iglesia. Jesús predicaba a multitudes, pero se lo explicaba a sus discípulos en privado, a sus discípulos a quien él encargó que llevaran a la buena nueva a toda la creación, a sus discípulos. ¿Recuerdan? Para que la salvación llegue a todo el mundo, Jesús no entregó Biblias. Jesús fundó su iglesia y entregó su mensaje a sus discípulos. Por eso aquí vamos a ver que Jesús predica a multitudes, pero le explica todo en privado a sus discípulos, a sus encargados de llevar la buena nueva por toda la creación, a ellos y a sus sucesores, y esa sucesión apostólica se transmite a través de la imposición de las manos. Bien, Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de las personas. ¿Ven? Jesús utilizaba muchas parábolas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de las personas. Aquí va, versículo 34. Atención. No les decía nada sin usar parábolas. Aquí va. Atención, atención. Pero, digan conmigo, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. ¿A quién se lo explicaba todo en privado? A sus discípulos, a los hombres que él escogió en Marcos 3 del 13 al 15, en Marcos 3 del 13 en adelante, a sus discípulos que él escogió para mandarlos a predicar.
Y a ellos Jesús les explica en privado. Y de esos 12 discípulos, Jesús nombra a Pedro como el jefe, como el papa. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Pedro, Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Juan 21 del 15 al 17. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Jesús le deja esa tarea de estar al frente de los discípulos a Pedro. Igual que en San Mateo 6:19. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, Pedro, ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú, Pedro, desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso podríamos ver por ahí en Hechos capítulo 1, 15, Hechos 15, donde Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 15, cuando se trata de elegir el nuevo apóstol, que es Matías, que iba a reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó al Señor Jesús y se ahorcó, Pedro toma primero la palabra. Por allá en el Hechos 15 hay un problema. ¿Quién toma la palabra? Pedro, para solucionar ese problema. Entonces, aquí vemos que en la iglesia hay jerarquía. Jesús predicaba a multitudes, le anunciaba la palabra en privado a sus discípulos, se le explicaba todo. Y de esos discípulos, Jesús deja como jefe a Pedro. Que el Señor le bendiga y le guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.